Porque existe la clasificación de este ligamento, que es el ligamento vertebral común anterior. A veces podemos ver clasificación de del ligamento vertebral común posterior y eventualmente del ligamento interespinoso. ¿Sí? Eso lo podemos ver aquí. Acá vemos el ligamento vertebral común anterior. Acá vemos de los tres pilares: anterior, posterior y aquí en el sector superior del interespinoso. Entonces, esto confiere rigidez a la columna, ¿sí? Estas calcificaciones tienen la particularidad de ser lineales, o sea, no son groseras, no son gruesas, siguen un trazo finamente delimitado como por la punta de un lápiz, fíjense. No son gruesos, no se proyectan hacia adelante y no modifican el aspecto general del cuerpo vertebral. ¿Por qué? Porque lo que se calcifica en este caso es el ligamento vertebral común anterior y el ligamento anular, las fibras anulares de los discos. Vale decir que los espacios discales van a estar preservados. Eso es uno de los diagnósticos diferenciales con la espondilostrosis, desde el punto de vista radiológico. ¿Sí? Entonces, la caña de bambú, ¿sí?, es esta, tres proyecciones: una lumbar, una cervical y una dorsal. En la artritis psoriática lo que vos tenés es una calcificación de los ligamentos anulares, en general son asimétricas, ¿sí? Son más de un lado que del otro, suele ser más anterior que posterior, pero no da el aspecto tan homogéneo, tan en caña de bambú como la espondilitis anquilosante, ¿sí? Y la principal cuestión es que los sindesmofitos, o sea, aquellas excrescencias óseas que a través de la fusión de los ligamentos comunican los cuerpos vertebrales, suelen siempre respetar los espacios discales. Entonces, en la artritis psoriásica suelen ser unilaterales. Fíjense que aquí tenemos afectación del lado izquierdo, ¿sí? Acá tenemos calcificación parcial del anillo de este lado, acá también tenemos calcificación parcial, acá tenemos un sindesmofito incompleto, ¿sí? Y acá tenemos otro con tendencia a los sindesmofitos pueden fracturarse, sí, claro, pueden fracturarse. Confieren estabilidad a la columna, no, la vuelve más rígida, por tanto más fácil de romperse. Entonces, otra de las fracturas, de las complicaciones que nosotros tenemos que buscar en estos pacientes son las fracturas transcorporales o transdiscales, que hacen que la columna sufra un desplazamiento severo en el sentido anterior-posterior. Bueno, esta es la calcificación de los ligamentos longitudinales, la imagen en puñal. Acá lo que vemos es cómo se descompone esta imagen. En el alma del cuchillo tenés la calcificación del ligamento interespinoso, que es la que se proyecta aquí. ¿Sí? Acá tenemos anquilosis de la articulación sacroiliaca derecha, el mango del cuchillo estaría formado por el macizo sacro en la proyección radiológica. Entonces, esta es la calcificación del ligamento interespinoso. Fíjense la formación de sindesmofitos laterales con preservación de los espacios discales. ¿Sí? El aspecto clásico de una espondiloartritis. Ahora vemos el correlato de la misma en la TC. Calcificación del vertebral común anterior. Acá lo vemos en una tomografía con una reconstrucción en plano sagital a partir de estos volúmenes que nosotros adquirimos. Los espacios discales están preservados. Hay anquilosis de las articulaciones interapofisarias con fusión de los ligamentos interespinosos. Acá vemos un zoom de esto. Fusión de los ligamentos interespinosos, ligamento vertebral común anterior, fibras anulares con espacios discales preservados, y esto va modificando, digamos, el contorno del cuerpo vertebral y lo vemos más cuadrado. O sea, la vértebra cuadrada es clásica de esta patología, producto, digamos, de la calcificación diametral. Pero los espacios discales están preservados. ¿Sí? Bien. Otras cosas que nosotros aquí vimos también: anquilosis de las articulaciones interapofisarias, ¿sí? Por lo menos desde L1 hasta S1, ¿sí? Y esto es anquilosis de las articulaciones costovertebrales. Otros hallazgos que podemos encontrar. Y aquí, ¿qué les parece? Esto es interesante. Como ustedes pueden ver acá, ¿cuál de las afirmaciones siguientes son correctas con respecto a los osteofitos? Son patognomónicos de la enfermedad degenerativa discal, de las espondilitis anquilosantes, suelen observarse en diferentes patologías,
No es posible establecer un diagnóstico presuntivo a partir del análisis, ¿sí?, de los osteofitos, o no constituyen un hallazgo vinculado a las artritis seronegativas. Este es el tercero y el último. No me complico más. Siempre da la pregunta de Bueno, muy bien. Una vez y resultados. Suelen observarse en diferentes patologías. Sí, es correcto. Es correcto. Pero es correcto. Ahora sí me es una respuesta fácil, sí. Pero existe. Hay quien ha hecho la taxonomía de los osteofitos. El análisis de los osteofitos, el análisis de su ángulo de incidencia, puede permitir estrechar el diagnóstico. Ejemplo. ¿Sí? En el primero de los casos tenemos una enfermedad degenerativa discal donde vemos calcificación de los ligamentos alveolares, pero no vemos un cuerpo cuadrado, sino que vemos calcificación simplemente de esta estructura. No hay una rectificación de los márgenes producto de las calcificaciones ligamentarias. Entonces, en este caso, para evaluar los osteofitos resulta interesante establecer lo siguiente. Imaginen ustedes una línea, ¿sí?, paralela al cuerpo vertebral anterior. Bueno, fíjense qué ángulo forma el osteofito con respecto a ella, ¿sí? Si ese ángulo supera los 45 grados, ¿sí?, esos son osteofitos sin lugar a duda, ¿sí? Si ese ángulo es cercano a 0, eso es una calcificación ligamentaria. Y el resto habrá que ser un poco más cuidadoso, pero cuanto más horizontal, ¿sí?, es menos probable que eso se deba a una calcificación ligamentaria, por lo que con osteoartritis es más probable que sea por otras patologías. Por ejemplo, una hiperostosis difusa, ¿sí?, un DIS, en donde vemos que existen osteofitos que forman un ángulo que supera los 45 grados, ¿sí?, con un espacio discal preservado, pero que tienen este aspecto en pico de ave, ¿sí?, ya no en pico de loro, como se decía antes, en pico de ave, pero no tiene fusión de los mismos. Fíjense que son muy prominentes, pero no hay fusión de los mismos, como suele observarse en la enfermedad degenerativa discal. Y la diferencia con la espondilitis anquilosante es que el cuerpo no se deforma, las articulaciones, los espacios discales están preservados y las calcificaciones son más ligamentarias difusas y no tanto del anillo fibroso. Entonces, ¿cómo se ve eso en la resonancia? La resonancia magnética sirve, entre otras cosas, para monitorear el progreso de la enfermedad, particularmente en virtud de la remisión de los fenómenos inflamatorios. ¿Cuál es el signo imagenológico que nosotros buscamos en la resonancia en la celulitis? El edema óseo. Si yo tengo que buscar actividad de la enfermedad, lo que voy a buscar es edema óseo. Entonces, en la vértebra, donde lo voy a buscar es en las esquinas, en los cuadrantes superiores e inferiores. A estas lesiones se los llaman bright corners o rincones brillantes, y también son conocidas como lesiones de Romanus, ¿sí? Estas lesiones de Romanus, cuando son activas, ¿sí?, son manifestación de un fenómeno de osteitis producto de la inflamación de las fibras del ligamento anular, ¿sí?, que es la parte externa del disco, que es lo que se calcificaba en estos casos. ¿Está bien? Entonces, este edema lo vamos a ver en la secuencia STIR en los cuadrantes superior, anterior superior, posterior anterior y posterior inferior. ¿Dónde lo vamos a ver? En la secuencia STIR. Si le pongo contraste a esto debiera mostrar realce, porque son áreas hiperémicas. Entonces, ese sector del cuerpo vertebral va a realzar. La respuesta al tratamiento se evaluará en función de la revisión del edema y de la revisión del realce post-contraste endovenoso. Entonces, aquí la anquilosis de los cuerpos vertebrales, ¿sí?, fíjense la calcificación de los ligamentos, incluso con desaparición de algunos espacios discales, sin edema óseo. Acá tenemos una secuela
fijación vertebral anterior. Acá tenemos los artefactos por el tornillo y aquí tenemos una lesión medular a nivel C3, C4 en ese sector. Y todo esto es clasificación ligamental. ¿Sí? También podemos ver afectación de los elementos posteriores, ¿sí? En este caso con erosiones óseas y presencia de edema óseo. ¿Sí? Y aquí tenemos fracturas patológicas asociadas a espondiloartritis, que se manifiestan como áreas de solución de continuidad de la cortical, con cambios en la señal de la médula, manifiestos por edema y edema de los tejidos en los planos adyacentes. Entonces, recopilando todo esto que acabo de decir, las imágenes tienen un rol muy importante, ¿sí? En el manejo de los pacientes con espondiloartritis seronegativas, ¿sí? El conocimiento de la radiología convencional a partir de los criterios de Nueva York y los criterios ASANS a partir de 2009 en resonancia magnética son pilares fundamentales, tanto que para algunos de sus cuadros, como la espondilitis anquilosante, hay un brazo imagenológico puro para hacer su diagnóstico. Si el diagnóstico caminal lo van a hacer buscando la sacroiliaca, si van a buscar edema, ¿sí? En todas sus condiciones. Y el resto de las cosas serán evaluar las inserciones tendinosas, evaluar las articulaciones, la presencia de lesiones óseas. Para eso, cualquier cosa que contenga calcio va a ser mejor evaluada mediante modalidades con radiación ionizante. La búsqueda de óseo va a ser mejor con la resonancia magnética. Como diagnóstico diferencial, ya para ir terminando, una artritis reactiva. En este caso vemos también esclerosis subcondral, ¿sí? En los márgenes ilíacos de las dos articulaciones y en el margen sacro, ¿sí? De la articulación sacroiliaca izquierda. Y aquí vemos la entesitis, ¿sí? En este caso un espolón calcáneo, ¿sí? Una entesopatía crónica a nivel de la inserción de la fascia plantar en el calcáneo, ¿sí? En la radiología convencional, en la proyección del tobillo perfil, vemos una calcificación, una excrescencia que sigue el trayecto de la fascia plantar, ¿sí? Aquí en esta secuencia que ustedes ven de su lado derecho, acá vamos a ver la fascia plantar insertándose en el calcáneo con cambios de señal en la médula ósea subcondral como manifestación de una entesitis aguda, o sea, de una osteitis, ¿sí? Un párrafo no menor, aunque no menos meritorio, para la artritis psoriática. La artritis psoriática es un desafío imagenológico, es un desafío radiológico, es un desafío diagnóstico. Hay algunos signos radiológicos clásicos descritos y uno puede verlos, si uno los puede ponderar, son muy interesantes, pero se ven y mucho. Esta es una disciplina que muchos están teniendo a abandonar. Hay un cuerpo de conocimiento muy grande en la radiología clásica. Yo creo que es un conjunto de conocimientos que no debieron abandonarse. Les sugiero que exploren esto. Entonces, en la artritis psoriática hay unos hallazgos descritos que son los sausage fingers, más bonitos, que es decir, dedos en chorizo o dedos de chorizo. ¿Sí? Porque tiene un abusamiento de los dedos por tumefacción de partes blandas producto de la inflamación articular en las interfalángicas proximales, las interfalángicas distales y las entesitis asociadas. Entonces, si ustedes prestan atención, ambos dedos índices, el dedo índice de la mano derecha está tumefacto, irregular, ¿sí? Fíjense las partes blandas. Aunque hay alguna mínima erosión articular en la epífisis distal de la primera falange, pero fíjense el aspecto abusado del dedo. Además está rubicundo, etc., está edematoso. Y esta es una imagen muy clásica de la artritis psoriática. Tiene algunos hallazgos interesantes. Una de ellas es los signos de osteólisis, de acrosteólisis distal. Fíjense que hay una remodelación muy grande de las falanges distales. Hay anquilosis, en este caso de la articulación interfalángica proximal del dedo índice. Hay reabsorciones subcondrales, ¿sí? En este caso en la articulación interfalángica distal del cuarto. Aquí hay una anquilosis y una subluxación de la articulación. Aquí también, fíjense, erosiones subcondrales, presencia de desarrollo osteofitario marginal. Aquí existe una desestructuración completa de ambos carpos, no se logran ver los huesecillos, y aquí hay un signo clásico que es el signo del telescopado, los dedos telescopados. Fíjense la epífisis proximal, la epífisis distal de la primera falange está osteonizada, está rota, y la proximal de la segunda también. Entonces una genera una cavidad y otra genera una concavidad y una convexidad, y a veces se van metiendo uno del otro y parece como si fuera un telescopio. Clínicamente es muy, muy notorio, radiológicamente se manifiesta de esta manera, aunque esto debiera estar alineado con esto.
Este es mi hijo hace ya varios años, así que les agradezco por su atención, espero que no se hayan aburrido. Pregunta.